En nombre de la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, señora Maritza Rondón Rangel, y de la comunidad académica y administrativa del campus Santa Marta, liderado por la señora Adriana Santarelli Franco, reciban un saludo de bienvenida a la Semana Internacional de Enfermería 2022. La Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, con el apoyo de la Coordinación de Internacionalización y Multilingüismo del campus, realizan este evento con el propósito de propiciar espacios académicos para fortalecer las competencias en ciudadanía global en la comunidad académica de enfermería. Este año nos acompañarán colegas expertos en sus áreas de ejercicio profesional y estudiantes de enfermería de 4 continentes vinculados a las siguientes instituciones: Universidad Central de Chile, Centro de Salud Primario de Chile, Centro de Salud Familiar Arauco en Santiago de Chile, Hospital Clínico Universidad de Chile, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigación en Enfermería de Nigeria, Western University, Suite Medical Toronto, Canadá, Universidad Autónoma de Barcelona en España, Universidad Finis Terrae de Chile, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de Villanova en Estados Unidos, Universidad de Emory en Estados Unidos, Universidad de Notre Dame en Australia, Universidad Norbert Wiener de Perú, Universidad Autónoma Nuevo León de México, Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y Universidad de República de Uruguay. Antes de dar inicio, saludamos a nuestros asistentes, a todos los invitados y asistentes que nos acompañan en esta mañana, estudiantes, profesores, y pues a los invitados especiales que se conectan vía Zoom. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Y por ende, los profesionales de enfermería, como parte del equipo de salud, tienen el compromiso de contribuir en la adaptación al cambio climático y a la mitigación de este. Es por ello, por lo que hoy nos acompaña el doctor Daniel Jackson Smith, quien compartirá la ponencia una clínica ubicada en el Maizal, el liderazgo de enfermería para cuidar de los agricultores. El doctor Smith es enfermero, doctor en enfermería, profesor asistente de la Universidad de Villanova, es miembro del Comité de Cambio Climático de la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables. Bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor Smith. Gracias, Dorian. Voy a compartir mi pantalla y espero que todos me puedan entender. Perdón, tengo la voz ronca hoy y tengo que guardar la voz para otra presentación esta tarde, así que yo no voy a usar toda la hora, pero yo quiero y no sé por qué no puedo ponerlo así. Así que yo voy a hablar un poquito sobre una clínica ubicada en el maizal, o como digamos en inglés, a clinic in a cornfield. Es una vez que yo creo que las palabras suenan mejor en inglés que en español, porque cuando yo estaba traduciendo todo, una clínica ubicada en el maizal no me suena bien, pero yo trabajo también en Villanova University, pero también en la Universidad de Emory con el Farm Worker Family Health Program. Y todas las fotos de esta presentación son de la doctora Lori Modley. Aquí en los Estados Unidos, la mayoría de nuestros trabajadores en las fincas son migrantes. Y cada año recibimos casi en un estado del estado de Georgia donde se ubica este programa, recibimos casi 30,000 trabajadores migrantes cada año desde México. Y se llama el programa la visa de H2A y es una visa especial para los agricultores. Y este visa permite que los agricultores puedan venir por un año hasta 3 años para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y ellos vienen a una finca, trabajan en la finca por 2, 3 semanas y después se cambian de finca. Y ellos vienen
lo que se llama en inglés the Eastern Migrant Stream, o el río de migrantes del este del país. Y hay años en que no habían bastantes migrantes para trabajar en las fincas, y los trabajadores nativos no quieren hacer el trabajo. Así que vimos en años donde el estado de Georgia ha perdido millones de dólares por no tener estos trabajadores. Y como espero que ustedes saben esto, pero en los Estados Unidos y en el mundo, las personas que trabajan en las fincas, ellos viven y trabajan en las condiciones muy bajas. Como puedes ver, hay como estos casitas que son, que no tienen aire acondicionado, no tienen agua, los baños están afuera, y ellos trabajan en así en como la área de producción de las verduras, y no hay aire, hay sol, y ellos trabajan muy duro por 12 horas cada día por meses, y ellos vienen y van, no tienen días libres, solamente trabajan y duermen. Y aquí este programa de Emory que se llama el Farm Worker Family Health Program, empezó hasta hace 30 años con la directora Judy Wald, que está aquí. Esto es la mamá del programa, es como le digamos a ella. Y ahora tenemos los codirectoras, doctora Erin Ferranti y doctora Laura Lane, y los dos son enfermeras de salud pública en el estado de Georgia. Y también hacemos con este programa, cuidamos a toda la familia de los agricultores, porque no son simplemente los agricultores que vienen con este visa. Ellos traen todas sus familias, todos los miembros de la familia con ellos. Así que hay el trabajador, su pareja y los niños. Y este programa provee los servicios clínicos en una escuela y en las fincas también. Así que puedes ver en esta foto la clínica para los niños en una escuela, y también otros miembros que están en la escuela. Y también, como puedes ver, es que de verdad estamos en las fincas haciendo las clínicas. Y trabajamos en las fincas desde 6 o 7 de la tarde hasta la pura madrugada, para que podamos ver a todas las personas que quieren tener cuidado médico. Y hay muchos socios del programa. Hay la Universidad de Emory, the Lillian Carter Center for el Salud Mundial, y muchos socios en el sur de Georgia, como las escuelas, iglesias y todo. Y para dar los servicios clínicos, es un programa muy completo que tiene todo. Tenemos los enfermeros y las enfermeras, tenemos también en inglés algo que se llama un enfermero practicante, que es como un médico general. Y estos dos tipos de enfermeros trabajan juntos para hacer los signos vitales, para hacer los diagnósticos, para recetar medicina. Y tenemos también una escuela de la Universidad de Georgia que trae sus estudiantes de farmacia. Tenemos estudiantes de la terapia física, tenemos asistente de dentista, y tenemos estudiantes de intérprete entre español e inglés. Y a veces tenemos también, hay algunos trabajadores que no hablan español, hablan otros idiomas que se llaman como, que se hablan en México como los idiomas de los nativos, los indígenas. Y el programa está basado en el esfuerzo de los estudiantes. Es que el programa tiene la facultad que nosotros estamos allá para observar los estudiantes, pero todos los servicios se proveen los estudiantes. Y como puedes ver aquí, tenemos por 2 semanas en junio, cada año, tenemos casi 50 estudiantes, a veces 60, 70, pero depende del año. Y
puedes ver todos los estudiantes aquí. Y este fue la noche final del año pasado. Y puedes ver aquí los enfermeros y enfermeras con sus camisas azules, los intérpretes con sus camisas blancas y la terapia física con sus otros camisas azules. ¿Y qué hacemos? Pues estamos en el sur de Georgia solamente por 2 semanas cada año, pero tenemos como una pareja, una clínica de salud pública. Y esta clínica siempre está en el sur de Georgia y es una clínica que se dirige a las enfermeras. Hay una enfermera practicante que se llama la doctora Carrie Weldon y ella es la directora de la clínica. Y ella nos invita cada año por 2 semanas para hacer las clínicas en las fincas. Y empecemos a las 8 de la mañana en la escuela, 8 a mediodía, y estamos haciendo como, digamos en inglés, well child exams, que son los exámenes clínicas de los niños. Y estamos haciendo limpiezas de dientes, estamos haciendo la fisioterapia para los niños que lo necesitan. Y desde por 1 hora tenemos el almuerzo que nos da una iglesia y las iglesias son súper importantes para este programa porque no nos da mucha comida porque no hay tiempo para cocinar para nosotros mientras que estemos allá. Así que la iglesia siempre nos da comida. Y tenemos como 3 horas para relajarnos, para hacer cualquier cosa para prepararnos por la tarde cuando estamos en el maizal o el clinic in the cornfield. Y desde como a veces las 5, a veces las 6, depende del horario de la finca. Y llegamos a la finca y estamos allá por 5, 6, a veces 7 horas cuidando de los agricultores. Aquí tengo más fotos de la clínica en la escuela y como puedes ver aquí tenemos la terapia física que está trabajando con algunos niños. Tenemos una mesa para hacer los exámenes de los oídos, de los ojos. Aquí están los asistentes de dentista haciendo la limpieza. Y trabajamos cada año con 200 hasta 300 estudiantes. Aquí tengo más fotos de lo que hacemos en las fincas y los trabajadores, ellos tienen que esperar en estas sillas y es cada día podemos ver hasta a veces 60 personas hasta 100 personas. Y estamos haciendo aquí limpieza de los pies, porque los pies de los trabajadores agricultores siempre tienen hongos, tienen heridas y tenemos que hacer un examen de los pies bien, porque los pies son la vida de los agricultores. Aquí tengo más fotos. Como puedes ver, aquí es como parece la clínica en el maizal. Hay meses que tienen diferentes personas que están los enfermeros practicantes, los asistentes de dentista, porque hacemos la limpieza para los trabajadores también. Y tenemos una farmacia y si los enfermeros practicantes recetan una medicina para la hipertensión, para diabetes, un antibiótico, cualquier cosa, y podemos dar las medicinas a los trabajadores. Aquí tenemos algunos de los diagnósticos que hacemos cada año y la mayoría son algún dolor del cuerpo. Como puedes ver, hay dolor de espalda, dolor de rodilla, más dolor de espalda. A veces tenemos esto que se llama una pterygium y esto es un crecimiento en los ojos por el calor y el sol. Y vemos muchos de estos porque estos trabajadores no usan gafas de sol por cualquier razón y ellos tienen este pterygium mucho. Y como puedes ver, hay alergias, la hipertensión, más dolor de mano,
dolor de tobillo, dermatitis y una erupción por el calor también. Y muchas veces, como ya dije, las heridas de los pies y las quemaduras químicas, vimos esto muchísimo. Como puedes ver aquí, hay hongos en los pies y también como las quemaduras químicas en los pies por trabajar con las pesticidas, los fertilizantes, y vimos mucho de eso también. Así que cada año hacemos como, y no sé cómo se dice en español, pero un station, como una mesa simplemente para cuidar de los pies. Si una persona viene a la clínica y no tienen ninguna queja principal, pero ellos tienen los pies mojados o nos digan que los pies le duelen, podemos hacer una evaluación de los pies y hacer como pedicures para los trabajadores también. Y como puedes ver aquí, tenemos lo que se llama la salida van o el exit van en inglés, pero nos diga el salida van. Y aquí damos unos paquetes de cuidado para los trabajadores que tienen zapatos bien, que tienen el polvo para secar los pies, que tienen cepillos de los dientes, la pasta para los dientes y cobijas para sus camas también, que cada trabajador recibe cuando participe en este programa. Y también vimos mucho la enfermedad por el calor y este programa ha estado por 30 años y durante los 30 años hemos perdido 28 trabajadores por la enfermedad por el calor, mientras que estamos en el sur de Georgia por estas 2 semanas. Así que una colega y yo, ella se llama la doctora Valerie Mack, queríamos hacer una investigación del conocimiento de los trabajadores sobre los primeros cuidados de la enfermedad por el calor. Así que en el año 2000, creo que fue el 2018, nosotros hicimos esta evaluación del conocimiento y encontramos que los trabajadores no sabían cómo identificar la enfermedad por el calor o cómo ellos tienen que responder cuando uno sufre de la enfermedad por el calor. Así que este año vamos a hacer un programa de Train the Trainer y esto es cuando identificamos las personas claves de cada finca y vamos a dar entrenamiento sobre los primeros auxilios de la enfermedad por el calor. Y fue muy interesante. Una cosa de este estudio fue que muchas de estas personas son mexicanos que vienen a trabajar en las fincas y ellos no sabían el número para llamar a las urgencias y en los Estados Unidos y en México este número es igual a 911 y ellos no sabían que si alguien se desmayó en la finca que ellos podrían llamar a este número para recibir ayuda. Y otra cosa muy importante de este programa es la comunidad y las conexiones que tenemos con la comunidad. Para tener un programa de 30 años, siempre tienes que seguir creando las conexiones con la comunidad. No podemos venir solamente por estos 2 semanas y salir. La facultad que trabaja con este programa, nosotros funcionamos como personas que las personas en la clínica de salud pública pueden llamar si tienen cualquier pregunta clínica y ellos quieren preguntarnos si podemos encontrar la información del momento sobre los tratamientos, dosis de alguna medicina y ellos siempre nos llaman para esto. También la Universidad de Emory manda estudiantes durante el resto del año para hacer sus experiencias clínicas en esta clínica de salud pública. Y es algo muy importante que nosotros no queremos tener como la vista de que vamos por estos 2 meses y salir.
Así que es súper importante para todos que dirigen este programa, que tenemos estas conexiones durante todo el año. Y siempre tenemos que encontrar dinero para tener un programa así. Y siempre trabajamos con la Clínica de Salud Pública para encontrar dinero para tener este programa y tener éxito también. ¿Y cómo tener éxito en un programa así? Pues tienes que reír y necesitas estos ventiladores si vas a trabajar en el sur de Georgia. Y sí estoy bromeando, pero es verdad, es que tienes que tener sus ventiladores. Y tienes que ser flexible también. Y este es nuestro mascot que se llama Gumby. Y tenemos que ser como Gumby, tenemos que ser flexibles para cualquier situación que vemos en la clínica en el Maizal. Y tienes que tener sus amigos de enfermería a su lado durante estas 2 semanas. Es que puedes ver todas las mujeres que dirigen este programa aquí y nosotros somos muy, muy amigos y en sus viajes de enfermería tienes que encontrar sus amigos de enfermería que van a apoyarte y que usted le va a apoyar también. Y aquí tengo más fotos de todos. Aquí la mamá del programa, doctora Judy Wald, la directora Erin Ferranti, la directora de las los enfermeros practicantes, la doctora Moodley, la directora de los datos, porque tenemos un sistema de hacer la colección de todos los datos y ella se llama Sharon Quinn y ella es la directora de esto. Y como puedes ver aquí, los hombres recibiendo sus paquetes cuando salgan de la salida van también. Y siempre siempre decimos cuando hablemos de este programa, si comiste hoy, dile gracias a los agricultores porque no vamos a tener comida si no fuera por ellos. Y ahora quiero tener una conversación para ustedes que tienen preguntas y voy a guardar mi voz. Perdón por no durar toda la hora, pero tengo que guardar mi voz. Gracias. Gracias, doctor Smith. Interesante la conferencia. Los asistentes, quienes tengan preguntas, pueden levantar la mano o quienes se encuentran conectados por Zoom, pueden dejarnos sus preguntas en el chat. ¿Alguno de los asistentes aquí en el auditorio desea hacer una pregunta? Levante su mano. Doctor Smith, yo anoté aquí unas preguntas, unas inquietudes que me quedaron durante su disertación. Sí, bueno, mi primera pregunta es, ¿existirían algunas barreras o no sé, las principales barreras que se pueden llegar a presentar en el momento de brindar cuidado de enfermería a la población agrícola? Sí, pues las cosas que podemos hacer como enfermeras es que yo siempre digo que en un hospital, si trabajas en un hospital, tienes que hacer una evaluación del trabajo de la persona. Y si encuentras que ellos trabajan como agricultor, tienes que hacer mucha educación, que las enfermeras son súper buenos para esto. Y tienes que educar sobre el uso del equipo personal para protegerse y las cosas que deben hacer si tienes quemaduras químicas, si tienes enfermedad por el calor. ¿Entendí bien la pregunta, Dorian? Sí, así es. Sí. Okay. Y entendí muy bien. El poder del conocimiento. Sí. Así es. Bueno, yo tengo otra preguntita. ¿Existe algún aspecto cultural o del modo de vida, el estilo de vida de los agricultores que se convierta en un obstáculo para la gestión del cuidado o para la gestión del autocuidado? Sí, pues en los Estados Unidos tenemos como 2 culturas de la medicina. Tenemos la medicina de los Estados Unidos y tenemos la medicina de hierbas. Y es un obstáculo trabajar con los agricultores para mí, porque yo nunca recibí
entrenamiento sobre las hierbas y las medicinas naturales. Y uno tiene que fijarse en cómo este puede ayudar a las personas a manejar su propia salud y tienes que saber cuáles hierbas y medicinas naturales que los agricultores usan y tienes que tener todo eso en la mente cuando trabajas con los trabajadores. Para entrar a negociar, ¿cierto? Para poder hacer allí negociación. Sí. Mm. Doctor, ¿qué área de especialidad de enfermería se convertiría como en un eje fundamental a la hora de ejercer profesionalmente en un área, por ejemplo, en una clínica que esté ubicada en un maizal, como es la experiencia que usted nos cuenta? Sí, 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 pues tienes que ser un enfermero o enfermera que le interesa la salud pública. Y si quieres hacer eso, tienes que trabajar en la salud pública en una clínica de medicina general y con estas dos experiencias uno puede estar en una clínica en un maizal así. Y veo también que hay una pregunta en el chat que dice, dado que hay muchos agricultores de origen latino, ¿cómo hacen para garantizar una buena comunicación con ellos? Gracias. Y usamos los intérpretes profesionales, como podían ver en el foto de todos, los intérpretes llevan las camisas blancas para ser identificadas bien en la clínica y usamos ellos para comunicar con los pacientes. Así es. Aquí tenemos, doctor, dos preguntas en el auditorio. Ok. Buenos días. Bueno, yo tengo como una duda. Me pareció escucharle cuando usted estaba haciendo su presentación que los enfermeros allá podían como ordenarles tratamiento a los agricultores. Es porque acá eso, o sea, acá no se puede, acá los enfermeros no hacen órdenes médicas, entonces no sé si de pronto allá, como se trabaja con agricultores en esa área, si uno lo puede hacer, ya sea de la parte alternativa, medicina alternativa natural, o la otra, la medicina, la profesional. Gracias. Sí. Así que la pregunta fue sobre los enfermeros practicantes y lo que hacemos. Sí, solo para entender bien. Listo. Tenemos una segunda pregunta. No, yo estaba preguntando, solo para entender bien cuál fue la pregunta, perdón. Repetimos la pregunta, doctor. Ah, ok. Usted pregunta si la intervención es acerca del profesional de enfermería o auxiliar de enfermería. O sea, usted no, lo que pasa es que acá existen el auxiliar de enfermería y el de la jefatura, el enfermero profesional. Pero yo pregunto, bueno, usted me está diciendo que si es de práctica, yo pregunto que en ese caso, ¿cuál de los dos? Si el auxiliar o jefe, en ese caso allá, podría dar órdenes médicas. Sí, 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 es que tenemos como un nivel de enfermeros aquí en los Estados Unidos y yo soy un enfermero practicante y esto significa que yo puedo dar órdenes médicos. Tengo 2 años de entrenamiento de la clínica avanzada y yo puedo hacer órdenes para hacer los estudios de sangre para los que tienen diabetes, que tienen la hipertensión y yo puedo recetar cualquier medicamento. Para los cuidados de como un médico general, para cuidar de la hipertensión, todas las enfermedades crónicas. Muy buenos días. Pues yo tengo una pregunta, pues como vi que el grupo es bastante amplio y tiene enfermeros, veo que bastante capacitados por lo que nos está comentando, quería hacerle la pregunta de cómo se integraron todos estos enfermeros y si alguno, por ejemplo, después de que nosotros nos hagamos profesionales, tenemos pues la capacidad o la oportunidad de entrar a un grupo como este. Sí, sí, sí. Siempre hay muchas oportunidades para trabajar con los agricultores
aquí en los estados. Y si un grupo de estudiantes quieren venir, podemos hacer una clínica en el MySal también. O si ustedes quieren trabajar con los agricultores en Colombia, esto sería genial. Listo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Estudiantes, profesores asistentes. Listo. Me vas pasando por favor el micrófono. Gracias, doctor. No, gracias a todos. Fue un placer charlar con ustedes hoy. Sí, señor. Importante conferencia. Muchísimas gracias. Listo. Hija, no te preocupes. Ponla, entrégale ahí. Vamos a seguir, a seguir adelante con este espacio académico. Continuamos con la siguiente conferencia con la doctora Lisa Thompson, quien disertará sobre colectivos. La doctora Thompson es profesora asociada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Emory y profesora afiliada en el Departamento de Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública Rollins. Es la directora en el departamento, es la directora de estudios de posgrado del programa de doctorado en enfermería. Es miembro de la Red de Ciencias de Evaluación e Implementación de la Universidad de Emory. Es miembro de la Academia Estadounidense de Enfermeras y la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables. Actualmente se encuentra en Guatemala ejecutando un proyecto de investigación. Le damos la bienvenida a la doctora Lisa Thompson. La doctora Lisa se encuentra conectada. Vamos a esperar unos minutos. Le pedimos a los asistentes que por favor, vamos a esperar un segundo. Aún no ha ingresado a la sala. Muy bien, vamos a esperar a que ingrese nuestra segunda invitada. Estamos ahorita realizando la cuarta sección de la Semana Internacional de Enfermería. Algunos de los asistentes ya han venido participando en las actividades que se han venido realizando en esta semana. Chicos, ¿cómo les ha parecido la actividad? La experiencia. A los asistentes. Vamos a esperar un momento que se conecte la doctora. Ya va.
Bueno, voy a empezar porque ya es hora y ¿me están escuchando? No escucho a ustedes, están en mudo. Sí, señora, ya vamos a dar. Ok. Bueno, antes de continuar con esta cuarta sección de la Semana Internacional de Enfermería, saludamos a todas aquellas personas que se conectan vía Zoom y a los estudiantes que se han incorporado a la sala del auditorio. Le damos la bienvenida a la doctora Lisa Thompson, quien disertará sobre colectivos. La doctora Thompson es profesora asociada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Emory y profesora afiliada en el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Rollins. Es la directora de estudios de posgrado del programa de doctorado en enfermería. Es miembro de la Red de Ciencias de Evaluación e Implementación de la Universidad de Emory. Es miembro de la Academia Estadounidense de Enfermeras y la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables. Actualmente se encuentra en Guatemala ejecutando un proyecto de investigación. Bienvenida, doctora Lisa. Muchas gracias. Yo voy a empezar a hablar sobre un proyecto piloto que hicimos y primero quería decir que he invitado el equipo nuestro a escuchar también esto y veo que está aquí Miguel Arana, que es el principal persona que maneja el proyecto en Jalapa, Guatemala. Y no sé si hay otros del equipo que están con él. Espero que también junto a esa sesión la doctora Mayari Hengsterman. Ella es una antropóloga que es guatemalteca y ella ahora está radicando en Berlín. Entonces creo que por eso tal vez hubo una confusión en horas. Ella pasó sus 6 meses ahí en Jalapa trabajando y luego regresó a Berlín y está trabajando así la mitad del tiempo en Guatemala, la mitad del tiempo en su casa en Berlín. Pero ella es la antropóloga que es clave a la investigación que voy a explicar ahora. A ver. Entonces, el proyecto Ecolectivos surgió del interés de un grupo de investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad de Emory de los Estados Unidos. Y él formó luego de haber trabajado conjuntamente con varios participantes de la comunidad La Fuente, que está en la montaña, le dicen la montaña, pero es cerca a Jalapa, que es al sur de la ciudad capital de Guatemala. Y recibimos el apoyo de los líderes locales para hacer ese estudio piloto, o sea que ese es el estudio antes de que tenía el nombre Ecolectivos. Pero el piloto es donde empezamos a trabajar generalmente cuando queremos saber si algo va a funcionar o no. Entonces voy a explicar ese piloto. Aquí se ve Don Arnulfo, que es el alcalde del pueblo de La Fuente, hablando con las señoras que reunieron en la iglesia para hablar del proyecto. ¿Qué es el proyecto? El proyecto surgió porque vimos, tras los 20 años que he trabajado en Guatemala con diferentes proyectos y entre los equipos de Guatemala con quien he trabajado, que la acumulación de la basura está por todos lados. Y ahí se ve que hay papel y botellas, pero también hay mucho plástico. Y el plástico no se desintegra y está amontonando en comunidades sin poder hacer algo por ello. Doctora Lisa, usted disculpe que la interrumpa. Le está dando a avanzar en la presentación. Sí, no me están viendo. No, es hasta ahorita. Bueno, no sé si le vuelve a retomar. Sí, ok. Perfecto. Sí, aquí está el proyecto de colectivos y el Don Arnulfo está aquí. Okay. Y luego esto es lo que vimos tras los años, la cantidad de basura que está acumulando y especialmente el plástico que persiste en el ambiente sin poder
desintegrar como es el papel eventualmente, o reciclar como es el caso de botellas. Y no solamente se ve esta contaminación por las tierras, también se ve en el agua, en la acumulación del agua. Y la fuente es un lugar que tiene un pozo donde la gente van a lavar su ropa. Y ese no es el pozo donde lavan la ropa, pero es una cantidad de agua con todo ese plástico flotando. Entonces, el pueblo está viendo esa situación, pero no saben en cómo responder. Y eso es un problema de equidad. Y este es el basurero, el basureo, perdón, en la ciudad de Jalapa, que tiene como 120,000 personas. La montaña está arriba de la ciudad de Jalapa. Y entonces está viendo el basureo central de una ciudad más o menos grande. ¿Y por qué es un problema de equidad? Porque el plástico se deriva de productos petroquímicos y su producción de plástico de un solo uso crece exponencialmente. Entonces es un problema de las industrias que producen ese plástico y consumimos este plástico sin pensar en dónde va. Ese problema de desechos plásticos es un problema global, pero puede variar localmente según la gestión de los desechos. También muchos hemos hablado, hemos visto en la literatura que esa basura se acumula en los océanos, pero proviene de la basura terrestre, ¿verdad? Lo que no se quema se va arrojando en los ríos y al océano, haciendo un montonón de plástico que está ahora entrando en el ciclo de vida de los peces. Luego consumimos los peces y ahora tenemos plásticos dentro de la sangre de los humanos por consumo. Y cuando se quema esos plásticos, y aquí no sé si ve que el basurero al fondo está, el basurero, perdón, al fondo tiene su humo, porque ese a veces espontáneamente se quema. Y a veces la gente a propósito lo queman, y ese produce muchos contaminantes atmosféricos, que incluye gases del efecto invernadero, carbono negro, que es como ceniza, gases que son reactivos, partículas y compuestos tóxicos como dioxinas y furanos policlorados y polibromados. Perdón, mis palabras en español sobre químicos no son muy avanzados, pero haciendo lo mejor que puedo. Ahora, el último problema es que la gente de escasos recursos en las zonas rurales y urbanos tienen la experiencia, la carga de ese problema. Ellos son los que más se encargan del problema. En Guatemala, muchas de estas comunidades rurales son indígenas y han sido marginados y discriminados durante siglos. Entonces, realmente la gente que vive en la montaña son más de 50% de etnia xinca, y ellos no tienen cómo deshacer de la basura. No hay un sistema, un basurero que sube la montaña para llevar la basura aquí. Es su propio problema que tienen que solucionar ellos mismos. Entonces, ¿qué hacen? Lo queman afuera en su patio. Y aquí es uno de estos parte de los 71 de los hogares que queman los desechos como principal medio de disposición. Y la falta de servicio de recolección de basura es la principal razón por la cual las personas deben realizar la práctica de quema, porque no hay qué más hacer. Antes la gente enterraba su basura, antes hicieron compost de la basura orgánica, ¿no? Pero aquí se ve que están mezclando cosas orgánicas como mazorcas de maíz y cosas que pueden producir químicos como esas bolsitas de chatarra.
Ok. A raíz de esto, en 2019, invitamos a las personas de la fuente para participar en varios talleres para crear una conciencia sobre esta situación y aprender cuáles son las acciones concretas que pueden hacer ellos para reducir los riesgos que se da por el mal manejo de desechos sólidos, enfocando en el plástico. Los talleres fueron creados a base específica de las necesidades de las comunidades de la fuente. Y usamos un programa con un enfoque de participación activa comunitaria, un programa que proporcionó las bases y materiales necesarios para que cada persona desarrolle sus capacidades, dando libertad a ellos a decidir qué acciones tomar. Ahora estoy mostrando un video que es un patio de una casa. No todos los patios son así. Tenemos patios muy bonitos en Guatemala, pero a veces eso solamente es para mostrar que tenemos una cantidad de basura acumulando en el ambiente y la gente está consciente y quieren hacer algo de eso. Entonces, esta es la fuente donde lavan la ropa. Aquí se ve las señoras lavando su ropa y secándola arriba en el techo. Y lo que ellas quejaron era que cuando lavan la ropa y con esos bolsas de plástico o de jabón, tiran los bolsas de plástico al lado, no tenían un recipiente donde ponerlo y les daba pena porque la fuente está llamada por su fuente de agua. Entonces, las actividades de participación activa comunitaria toman un proceso horizontal en donde los investigadores, Mayari y yo y otros, participan activamente en las dinámicas de aprendizaje y llamamos grupo de trabajo dinámico a lo que estamos haciendo para enfatizar que es un producto de todos. Entonces, mirando las fotos, hablando de los problemas, considerando el riesgo ambiental y de la salud era parte de esa participación activa comunitaria. ¿Cuáles fueron las soluciones que nosotros pusimos al nivel? Uno de eso es, hicimos un programa de compost con las señoras y este se ve al lado izquierdo. Ellos están aprendiendo o reaprendiendo, porque era algo que hicieron antes, de dividir qué es orgánico de lo que es plástico y otras cosas que para hacer compost necesita no mezclar orgánico con inorgánico. Entonces, con el señor ahí al fondo, es parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Él vino a hacer un taller con las señoras sobre hacer el compost. Luego de hacerlo, que era un trabajo de semanas, cada una y se llevaba una bolsa de compost a su casa. Y para participar en la actividad, las señoras tenían que traer sus hojas, su ceniza y todo lo que se requiere hacer un compost orgánico. La señora del medio, ella me habló y me dijo, en los tiempos antiguos no teníamos tanto plástico. Y para mostrar eso, un día ella llegó con sus cerámicas para mostrar cómo comían antes. Entonces, tratando de rescatar esas tradiciones es parte del proyecto de colectivos. Y aquí se ve ella hablando con el señor del ministro y también ahí está el alcalde. Entonces, el programa con la fuente, eso también creó huertos familiares. Aquí está otra vez un señor de Maga y lo que hicimos es huertos orgánicos con plantitas que también se usa el compost. Entonces, eso es algo que las señoras, ellas querían. Básicamente, esas señoras, aunque está abierto a toda la comunidad participar, aquí se ve un taller de hacer jabones orgánicos y este fue algo muy exitoso porque incluso se ve que los jabones orgánicos fueron hechos en botellas de plástico. Se ve uno que tiene como la forma del fondo de una botella de plástico, pero
ellas tenían que traer sus flores y nosotros proveamos otros ingredientes para hacer ese jabón orgánico, porque ese jabón podría servir para lavar la ropa, lavar el pelo, lavar la piel, ¿no? Entonces es un jabón de multiuso, en vez de esas bolsitas plásticas de no sé cómo se llaman en Colombia, pero que se compra para lavar la ropa. Aquí está una foto de Mayari con los guantes azul y sus botines, y lo que hicieron también es, si uno quiere reciclar, tiene que saber cómo hacer división de los plásticos por los números, ¿no? Hay PET, hay otros que tienen que sí se reciclan, otros que no se reciclan. Se ven las botellas en un lado y luego abajo hay otros plásticos como un juguete, plásticos duros. Entonces, y las bolsas de un solo uso que son imposibles de reciclar. Entonces, eso era un proyecto donde las señoras tenían que saber cómo dividir los plásticos. Y por eso, y por ese interés que ellas tuvieron, hicimos un taller con un reciclador en la ciudad de Jalapa. Eran 11 personas específicamente que querían ser recicladoras de la fuente. Ellas querían ser como la persona en el medio, recibir de casas sus productos que podrían reciclar, pagar a estas casas un poquito y luego ir al reciclador central y recibir pago por las botellas. Entonces, en comunidades donde existe pobreza, la gente, cualquier cosa para ganar un poco de dinero vale. Entonces, este fue algo que todavía está vigente, el proyecto de reciclaje. Lo que dimos para esas señoras, esas 10 señoras, son fuentes para recibir 3 fuentes de estos barriles que ellas podrían poner su plástico, su vidrio, su metal y unos costales aquí donde ellos podían guardar también sus reciclables. Se ve aquí la señora que puso su aviso, se compra chatarra, se ve lata, botella, y imprimimos unos afiches aquí que dice qué son las cosas que sí y que no pueden reciclar. Y eso dimos y pusimos en diferentes lugares. Aquí al lado izquierdo y derecho son los recicladores que todavía trabajan con nosotros en esa comunidad de La Fuente. Y el problema que vimos es que tenemos un camión que tiene que subir a la montaña a recoger la chatarra, los reciclables. Ese sí es una inversión que estas personas que trabajan con nosotros no pueden pagar por el costo del camión. Entonces, el programa está sosteniendo esto con un proyecto de GoFundMe, que es algo que la doctora Mayari empezó y sigue muy exitoso. Ahora veo que Mayari está aquí con nosotros. Entonces, Maya, no sé si quieres empezar con el otro presentación o añadir algo sobre la fuente. Muchas gracias, Lisa. Sí, siento una confusión en horarios América Latina, Europa. Era mi culpa, lo siento. Está bien, muchas gracias y mucho gusto a todos. Gracias por la atención. Si quieres, Lisa, continúa muy bien. Únicamente agregar esta parte importante sobre la participación comunitaria, como estaba explicando la doctora Thompson. Este grupo de recicladores sigue trabajando en La Fuente e incluso ha tenido un impacto en otras comunidades que para nosotros, por razones que va a explicar la doctora Thompson, puede ser un poco problemático porque hay interés de bastantes personas en involucrarse con este grupo. Y el último aspecto que la doctora Thompson menciona sobre el apoyo es una de las partes cruciales, digamos, del éxito de estos programas de intervención, que son justamente los que queremos trabajar a fondo para ver cómo solucionamos esas barreras de
de prácticas de intervención para poder dar solución al problema del manejo de los desechos. Y en esta foto que enseñamos, todo este grupo, a excepción de la persona mayor, que es don Arnulfo, siguen trabajando activamente, así que este grupo de 10 continúa siendo 9 son activos, 1 es periódicamente, y 2 personas más que incluso son de otra comunidad que no es de La Fuente. Así que muchas gracias. Voy a hacer que cuando avanzo con el estudio de ecolectivos, que es más expansivo del estudio de La Fuente, y voy a pedir a la doctora Hengstrom hablar sobre los grupos de trabajo dinámico. Ese proyecto Ecolectivos, ese es su nombre formal al lado izquierdo, pero siempre me gusta empezar con esa foto, porque aunque es de Perú y por eso se ve Inca Kola, no es una bebida que toman en Guatemala todavía, pero aquí se ve el reuso de botellas de plástico para poner plantitas, y se ve muy lindo. Incluso han hecho como blonditas de crochet para hacerlos más bonitos. Ese es un foto para Maribel que veo en la llamada, que es de Perú. Antes de todo, quiero poner toda la gente que están trabajando en colectivos. Ahora hemos expandido con fondos del Instituto Nacional de Salud. Tenemos gente en Emory, en la Universidad de California, San Francisco, la Universidad de Georgia, y sobre todo la gente que trabaja en la Universidad del Valle de Guatemala. El principio de ecolectivo es que esos son los principios. Dar importancia del cuidado de las tierras comunales de las poblaciones en la montaña, y es en parte esencial de su identidad étnica, y justicia, y en un ámbito de justicia social. Enfocar en participación, en el método de participación activa comunitaria para responder a los intereses a sus pobladores. Tenemos una junta comunitaria, que voy a hablar de eso. También el proyecto tiene un éxito igual como tuvieron en La Fuente, con talleres y actividades que voy a explicar. Pero antes de eso, quería brevemente hablar de qué es la ciencia de difusión e implementación, que es, este proyecto tiene al fondo un nuevo como marco, que es algo que se llama ciencia de difusión e implementación. Y eso es diferente que otros. Por ejemplo, tal vez ustedes han aprendido sobre investigaciones de eficacia, que son los ensayos controlados aleatorizados. Eso se centra en que si algo funciona en condiciones ideales, como un laboratorio, es la perfección, muy estricto. Luego tenemos investigaciones de efectividad, los estudios pragmáticos, que se enfoca si una intervención funciona en condiciones de mundo real, como podría ser en una clínica donde estamos dando algo a pacientes y no es un laboratorio la clínica, la vida real pasa ahí. Pero la ciencia de difusión e implementación se centra en cómo funciona una intervención en la vida real. ¿Ok? Y eso es para que pasamos más rápido de una investigación puramente científica a la práctica. En ese contexto, que es muy importante para llevar un estudio de CDI, es entender qué es el contexto en que trabajamos. El contexto de Guatemala es diferente del contexto de Colombia y diferente de Perú. Entonces tenemos que entender el contexto local. Y luego no es el resultado de la salud que nos importa tanto como el resultado de cómo implementamos el estudio. Entonces lo que tenemos que hacer en el primer paso es entender el contexto, cuáles son las barreras y los facilitadores
para implementar algo. Y cuando ya estamos, que ya sabemos qué es lo que vamos a implementar, ¿cómo podemos ampliarlo a una población más grande y que todavía sea efectivo? Y para eso tenemos que entender las estrategias efectivas para eliminar prácticas que son dañinas, como es quemar el plástico. Este es en breve una presentación que tenemos que entender que estamos haciendo algo con una cosa. La cosa es la intervención. Para entender que la cosa funciona, hacemos una investigación de efectividad. Para hacer una investigación de implementación, estamos viendo cómo hacemos que la gente, las personas, hacen la cosa que queremos que hacen. Y las estrategias de implementación es tratando de ayudar a las personas de hacer la cosa que queremos que hacen. Y los resultados de implementación es cuán bien hacen la cosa que queremos que hacen. Ese es básicamente piensa en esto porque la cosa que queremos en este proyecto es que dejen de quemar plástico en sus hogares. Pero para hacer un estudio de implementación, que en una intervención compleja que ustedes deben de pensar, bueno, plástico en mi comunidad es un problema grande y compleja, y especialmente en una comunidad de bajos recursos, tenemos que tener una teoría, un marco teórico a base en que funcionamos. Tenemos que tener un equipo interdisciplinario. Por eso tenemos un antropólogo, una enfermera, una persona de estadística, una persona de implementación, una persona de química atmosférica. Tenemos un equipo que no habla el mismo lenguaje. Entonces, este es complejo, pero tenemos que aprender de uno del otro. Y la antropóloga, si no mencioné a Mayari, todos tenemos diferentes pensamientos sobre el estudio y estamos trabajando juntos para hacerlo bien, porque es complejo. Tenemos que tener la comunidad interesada en trabajar. Tenemos que tener la intervención estandarizada e íntegra, y tenemos que evaluar el proceso. ¿Ok? Entonces, el Ecolectivos está implementando un programa para reducir la quema de plástico a nivel doméstico y queremos avanzar la adopción, implementación y sostenibilidad de esas acciones en diversas aldeas y desarrollar soluciones relevantes para, no solamente para la montaña ni para Jalapa, sino para el pueblo guatemalteco. Y al mismo tiempo abordando la equidad ambiental y sanitaria. Aquí se ve una estufa o cocina que está con su maderita para quemar y también con plástico adentro. Este es muy complejo, pero quiero decir que el estudio tiene 3 brazos o objetivos. El primer objetivo es hacer los grupos de trabajo dinámico en 8 aldeas de intervención. El primero hicimos en La Fuente, el segundo hicimos en El Guaje y llegan entre 70 a 100 personas a cada uno de esas reuniones. Y objetivo 2 es que vamos a hacer un ensayo controlado aleatorio, 8 pueblos de intervención que recibe esas sesiones dinámicas por 3 meses y 9 meses con visitas de mantenimiento. Y voy a pedirle a Maya que lo explique en otro dispositivo. Luego tenemos 8 aldeas de control y en 25 mujeres de cada una de estas aldeas vamos a hacer biomarcadores urinarias y medir exposición a la quema de plástico para ver si con los grupos de trabajo disminuye su exposición al aire contaminante medida por monitores personales y por biomarcadores urinarias. Y el tercer objetivo es con la científica de química atmosférica, es hacer un modelo de emisiones de la quema de plástico a la escala regional de Centroamérica.
entre este tiempo voy a avanzar. Participación de la comunidad es esencial. Necesitamos autorización por parte de las comunidades indígenas de Santa María Xalapán, que se llaman los Cocodes. Aquí se ve Miguel Arana hablando con la municipalidad de Jalapa, y a través de esto, Miguel y Mayari han trabajado para formar la Junta Asesora Comunitaria. Queremos alrededor de 15 miembros, que incluye líderes de las comunidades, gente de diferentes, tenemos gente interesada de universidades locales, un sindicato de una cooperativa de café, porque aquí tienen bastante café, plantales de café en sus casas. Y los trabajadores de campo que trabajan con nosotros provienen de algunas de estas comunidades también. Como venimos trabajando hace 5 años en Jalapa en un proyecto de estufas, cocinas, hemos establecido bastante credibilidad con las comunidades. Eso no pudiera ser tan fácil empezando de un cero, pero tenemos el apoyo. Estamos haciendo encuestas en casas para entender el contexto del mundo real. Estamos visitando 1,600 hogares en 37 sectores para entender reciclaje, capacidad y motivación para reducir la quema de residuos plásticos. Maya, ¿podrías hacer los próximos dispositivos? Claro. Para iniciar con esta fase, todo lo que estamos hablando sobre el contenido curricular que la doctora Thompson menciona, se necesita de un proceso etnográfico, un proceso de levantamiento de datos no únicamente cuantitativos, sino también cualitativos. Entonces, estamos trabajando con entrevistas, estamos trabajando con observaciones de campo, in situ, encuestas, actores que nosotros identificamos como personas claves en cualquiera uno de los procesos y relaciones que tengan con las comunidades. Entonces, para este mapeo social y de comunidades, obviamente la primera fase de línea basal es importante para ir identificando cuál es la dinámica de cada una de estas comunidades. Y aquí es importante reconocer que esto de no todas las, aunque hablamos de las comunidades de Santa María Xalapán como un solo conglomerado, cada una de las comunidades tienen particularidades que las hacen diferente a incluso comunidades vecinas, y esto incluye también los problemas. Al inicio de la presentación se les habló, por ejemplo, de cómo se creó este currículo para la comunidad La Fuente, en donde las personas identifican cuál es un problema central, digamos, relacionado con el proceso del manejo de desechos sólidos. Y como se les mostró en la fotografía, la gente identifica como parte de estas dinámicas de participación comunitaria esos focos de contaminación, y en este caso la pileta. Entonces, así en cada una de estas comunidades la diversidad de problemas es grande, y con este currículum nosotros a través de estos procesos tratamos de crear un panorama, digamos, general de cuáles son los problemas básicos que podemos trabajar tanto en Santa María Xalapán inicialmente, como al final de los 5 años, cuando iniciamos el proceso de dismensación en otras comunidades, ya sea de Jalapa o Guatemala. Entonces, estos problemas únicamente los podemos identificar a través de este proceso, que es un proceso bastante lento para los que tienen conocimiento de trabajos etnográficos o de datos cualitativos, que es el detalle, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos aquí encontrar. Entonces, este es un número general de lo que estamos esperando recabar, para que nosotros a través de esas entrevistas, observaciones y
personas claves, podamos hacer específico este currículum. Sí, ese trabajo es clave y tengo el gusto de haber trabajado con Maya por más de una década en estos proyectos y siempre me sorprende la cantidad de detalles que sale que nunca estaríamos al tanto sino por Maya sentado ahí al lado de un fogón tomando un té caliente. Y es el lugar también favorito de los gatitos, como se ve aquí. Me encanta esa foto. Entonces, para asegurar la integridad de la intervención, ese es el segundo piloto que hicimos en el Guaje. Y eso es para refinar los elementos esenciales del grupo de trabajo dinámico, que son de 12 semanas. Y Mayari, tal vez podrías hablar de esto. Y yo sé que no es exactamente lo que es el currículum, pero es una idea. Sí, correcto. Nosotros este currículum inicialmente lo trabajamos con la doctora Thompson durante el piloto. Si recuerdan, como se mencionó al inicio de la presentación, todo esto surgió con base a las observaciones, a las entrevistas, digamos, ese mismo proceso que estamos realizando ahorita para el estudio de colectivos, se realizó en la fuente. Entonces, esto nos ayudó a identificar problemas que son tanto particulares como problemas generales de la zona. Con esta información nos fue posible identificar temas que son transversales para todas las comunidades y también abarca, digamos, temas que son muy específicos para el área, pero que pueden trabajarse de distinta manera. Aquí, como vemos, lo tenemos por semana, por tema y por componentes. Uno de los puntos que nos permite estos temas que sean amplios es de que los componentes pueden ir cambiando de acuerdo a las necesidades y los intereses particulares de cada una de las comunidades. Mencionando el ejemplo de la fuente, es un área donde su nombre se lo debe literalmente a una fuente de agua en donde llegan muchas personas a lavar su ropa, etcétera. Entonces, este foco de contaminación es esencial, digamos, es importante para esta comunidad, pero tenemos, por ejemplo, para comparar la problemática, en el Guaje, que es ahora nuestra segunda comunidad, donde hay problemas de agua, ellos no tienen fuentes de agua, entonces están ahorita en un proceso de excavación de un pozo o tienen que caminar por el momento tienen que caminar muchos kilómetros y horas para poder llegar a una fuente de agua. Sin embargo, a pesar de esas diferencias comunales, el problema de los desechos o de cómo se hace el desecho de los sólidos, específicamente los plásticos, es el mismo. Entonces, a través de esta estructura curricular, nosotros lo que estamos haciendo es poder identificar cómo esos problemas generales y específicos pueden tratarse de forma global y específica para que los componentes ayuden no solamente a ese proceso de aprendizaje, sino a buscar medidas claves para solucionar cada uno de los problemas, digamos, mayores. Lamentablemente no podemos solucionar todo el problema, pero sí ayudar a contrarrestar uno de las mayores fuentes de contaminación. Entonces, en la foto anterior que mostró la doctora Thompson, tenemos a Miguel Arana, que él es nuestro coordinador de campo, y en esta foto podemos observar que la particularidad del Guaje, por ejemplo, es que es un área realmente
por sus características es un área forestal. Sin embargo, tiene muchos problemas de deforestación, es un área totalmente seca, a lo cual se debe el problema de falta de agua. Entonces, acá, digamos, al identificar esos problemas específicos, vemos que nuestro currículum está dentro de alguno de los temas y la parte de la capacitación, pues entonces ya la podemos de una forma mucho más activa colocar con los intereses de la población y las necesidades de la comunidad. Entonces, ahorita estamos en la fase final de definir este programa, que va a ser de 8 semanas. Y las últimas 4 módulos, que serían las últimas 4 semanas, son temas específicos. En estos temas específicos, lo que se trata es de que las mismas personas, ya a través de ese proceso de concientización y aprendizaje, puedan ellos identificar qué programa o qué acción ellos consideran relevante y viable hacer para reducir el problema de la quema de plásticos. Entonces, como se mostró en la fuente, aquí un grupo de 10 personas quiso participar en el negocio del reciclaje y ahorita en el Guaje, pues obviamente como no hemos concluido con esta fase, no sabemos qué intervención ellos van a elegir, pero nos está ayudando para nosotros finalizar con el formato del currículum, el cual está trabajando una diseñadora gráfica que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años para crear un contenido textual y gráfico que nos va a ayudar tanto para las actividades durante los años que trabajemos en ecolectivos, pero también va a ser un material que va a poder acceder cualquier persona de habla hispana y esperamos también esté en inglés para poblaciones rurales o poblaciones que tengan digamos que tengan un nivel de educación no muy alto. Entonces, este es el contenido. No sé si quieres agregar algo, Isa. Muchas gracias, doctora Matari, por su intervención. La doctora Thompson también se encuentra con nosotros aún. Sí, aquí estoy. Y solamente quería tomar el momento de a ver si Miguel puede poner su video y Alex también, porque son personas que... Y ahí está, ok, Miguel, bueno, ¿y estuviste con otras personas ahí escuchando? Sí, aquí está Carla. Carla, ok, Carla, Miguel y Alex son, a ver, quiero ver la Carlita. Tenemos, la mayoría de la gente están en el campo recolectando datos, pero he invitado personas, ahí está la Carla. Somos parte del grupo de colectivo y muchas gracias por escuchar. Está Alex también, perdón. Sí, Alex está ahí, Alex Ramírez. Él es clave para todo. Él es nuestro, ¿cómo se llama? El web guru, el guru del web, hace todo. No sé si tienen preguntas o... Sí, señora, sí tenemos preguntas. Muchísimas gracias por la explicación del importante proyecto sobre colectivos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Los asistentes pueden levantar su mano, le vamos dando la palabra. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Tengo 2 preguntas, doctora. La primera, ¿cómo hicieron o cuáles fueron los criterios de selección para escoger el grupo piloto? Los 10 primeros, porque hasta donde pude observar, vi que la mayoría eran mujeres. Eso me llamó la atención. La segunda, cuando habrían abrir los 4 grupos que van a ser como periféricos, ¿van a tener algún tipo de selección? Gracias, muy amable. Maya, tal vez tú con la fuente, tu comunidad preferida. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, la fuente la elegimos por criterios de conveniencia, literalmente. Nosotros en ese momento
no contábamos con muchos recursos como proyecto para poder trabajar en otras comunidades, entonces necesitaba que tuviese diversos factores que nos facilitaran un trabajo intenso en 3 meses para poder trabajar y cumplir con los objetivos que queríamos. Y estos era, uno, cercanía, otro era posibilidad de transporte público para que yo pudiera movilizarme a esa comunidad, entendiendo que cuando digo transporte público es un transporte, digamos, bastante no frecuente a áreas rurales. Otro, que nos dieran un espacio para llevar a cabo las actividades que requerían de distintos, digamos, factores que fueran cubiertos para hacer las presentaciones, que tuviera un espacio suficiente para hacer las diversas actividades y que tuviera un rango, digamos, para abarcarlo lo suficientemente, digamos, un tamaño suficientemente adecuado para poder hacer la invitación a una diversidad de poblados. La Fuente es una de las comunidades más grandes que tenemos de Santa María Xarapán. Entonces, esto nos permitía, al trabajar en La Fuente, tener participantes de diversas zonas. Y así fue como buscamos otras zonas y al hacer el proceso de 2 semanas de observación de campo, terminé decidiendo trabajar en La Fuente. Ahora, cuando escogemos los 8 aldeas de intervención, eso va a ser al azar. Entonces, de los 37 sectores, van a haber 16 aldeas escogidos al azar. 8 van a recibir la intervención y 8 no van a recibir la intervención a lo largo de un año. Y luego, al final, en el 5º año, vamos a ampliarlo a todo, sabiendo que una comunidad puede hablar con otro y tal vez la comunidad control empieza a reciclar porque les han pasado la voz, pero esto es el proceso de implementación en el contexto de la vida real. Así pasa, no estamos en laboratorio, pero intentaremos de hacer 8 pueblos de intervención. Tal vez cada pueblo puede hacer algo periférico un poco diferente, pero todo es a base de dejar de quemar plástico. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué consejo, qué recomendación nos podría regalar en esta ocasión, en el caso de que estuviéramos interesados en ejecutar un proyecto en el que se desee trabajar con el enfoque de participación comunitaria? Sí, no sé, lo que estaba pensando es como enfermeras, estudiantes de enfermería, hay cosas personales que pueden adoptar. Por ejemplo, personalmente pueden dejar de comprar la Coca-Cola en la botella de plástico y traer su botella de metal y donde ponen su agua. Otro podría ser de dejar de usar esas bolsas de un solo uso y llevar su bolsa al mercado, como hacían nuestros abuelos, ¿no? Que fueron con sus canastitas al mercado y llenaron sus canastas con las cosas. Eso es personalmente, ustedes pueden dar el ejemplo. Ahora, el problema de plástico en hospital es casi inevitable. Todo está hecho de plástico. La bolsa de suero, todo lo de los tubos y casi todo es un gasto de plástico que no podemos escapar. Pero en comunidades, adoptar acciones personales, si eso puede ser para lo del en comunidad. No sé cómo son las prácticas de salud pública de las enfermeras en Colombia.
pero sé porque Maribel Díaz está en línea y he ido al norte de Perú a ver sus trabajos en comunidad y cómo ha hecho con las casas como enseñanza de aseo, de limpieza, de que poner las mallas para que no entren los mosquitos. Y entonces creo que el trabajo de salud pública de enfermera en lugares tal vez como Perú, Guatemala, Colombia, se podría enfocar en cómo vive la gente rural y qué podemos hacer para mejorar la vida en que viven. No sé si esto Sí, señora, muchísimas gracias. Tenemos contestó. Buenos días, doctora. De pronto respondiéndole haciendo de pronto contextualizando en relación a cómo son nuestras prácticas a nivel comunitario en relación a esta parte de reciclaje y de la disposición oportuna, pues adecuada de estos materiales, sobre todo de desechos plásticos. Nosotros, pues, de hecho, pues cabe como resaltar que, de hecho, nuestra universidad es una universidad que viene trabajando ya bastante rato en relación a Universidad Sin Papel, apuntando precisamente a eso de contribuir al medio ambiente y también, pues, una universidad verde. Nuestro campus, pues, en lo posible se ha implementado estrategias para disminuir lo que es el uso, pues, de alguna otra manera de estos plásticos dentro de la universidad. En relación a las comunidades, pues nosotros, nuestras estrategias educativas siempre van encaminadas a ir la educación individual y de forma colectiva en las comunidades. Es decir, hacemos campañas o brigadas dentro de ese contexto de práctica, precisamente disminuyendo el uso de estos materiales. Nosotros tenemos muchas prácticas donde estamos a la ribera del río y precisamente una de esas tareas y una de esas estrategias que implementamos es la limpieza de los ríos, en los colegios, siempre pues incentivando y fomentando y fortaleciendo estas buenas prácticas de disminución de este tipo de materiales. Dentro de las instituciones hospitalarias, pues sabemos que no tenemos de pronto hospitales verdes, pero pues apuntamos en lo posible de disminuir en lo que se pueda lo que es esta práctica. Pero sí, definitivamente en el contexto comunitario siempre se implementan estrategias a nivel individual, a nivel colectivo y del entorno o colectivo para disminuir estas prácticas del uso, digamos, indiscriminado de plásticos y demás, sobre todo en los ríos, porque pues sabemos de que esto pues contribuye también al mejoramiento del planeta. Gracias. Muchas gracias. Qué bien escuchar esto. Y no solamente, lo que no enfatizamos es que el plástico cuando se quema produce un efecto invernadero. Entonces hay que vincular el plástico con el cambio climático, porque el plástico está hecho de petróleo está calentando el mundo y entonces tenemos que hacer el vínculo de estos dos, que no es nuestra culpa que estamos inundados de plástico, es un problema de las compañías que están produciéndolo. Y para no sentirnos como culpables y qué mala soy yo porque usé una bolsa de plástico, está como tirando sobre nosotros, ¿no? Ese problema. Tenemos que responder como enfermeras. doctora Thompson, yo tengo dos preguntas. Usted, mientras hablaba del proyecto de colectivos, referenciaba unas universidades que hacen parte de este proyecto.
La primera pregunta, ¿de qué manera los estudiantes o las facultades de enfermería se pueden unir a esa o hacer alianza en ese tipo de proyectos? Y la segunda, no sé si tenga una experiencia significativa que pueda compartir con los estudiantes que están ahorita en el auditorio presentes en esta actividad, que usted nos pueda referenciar experiencia significativa de participación de estudiantes en este tipo de actividades. Maya, como tú eres la VG, en lo que estamos haciendo, bueno, puedo decir que estamos ahora vinculando con una universidad local en Jalapa, con el grupo de, no tienen una escuela de enfermería, creo, pero sí tienen una escuela de agronomía, y en eso es el proyecto de los arbolitos que estamos trabajando para reforestar. Pero estamos recién en nuestro primer año. El estudio de la fuente fue el piloto, pero ahora Ecolectivos solo tiene menos de un año. Estamos recién empezando. Entonces yo espero que cuando crecemos un poquito, tenemos una página de web en español y en inglés, se puede ampliar y tener proyectos para estudiantes y estudiantes de enfermería. En nuestro proyecto actualmente tenemos como 4 enfermeros trabajando con nosotros en Ecolectivos. Y entonces es un gusto trabajar con enfermeros de Guatemala. Necesitamos ampliarlo a otros lugares, pero eso será un poco en adelante, porque todavía no hemos integrado estudiantes en el programa. Estamos en la fase formativa que está como pasitos de bebé estamos. Pero un proyecto muy interesante. Gracias. Mientras usted compartía, yo me imaginaba a los estudiantes en sus prácticas formativas y en esos escenarios comunitarios ejecutando ese tipo de proyectos. Doctora, muchísimas gracias por esta importante participación, esta conferencia. Agradecemos a todos los asistentes, a quienes se conectaron vía Zoom, la doctora Mari, que también estuvo aquí con usted haciendo esta disertación. Muchísimas gracias a todos los que han hecho parte de esta cuarta espacio de la Semana Internacional de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchísimas gracias para todos.